Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un placer nuevamente volvernos a encontrar en el Día del Señor. Vuelvo a repetirle porque el día domingo es el Día del Señor. Y gracias que nos podemos reunir, aunque sea por estos medios. Quisiéramos estar en el templo, en la escuela dominical, posteriormente en la tarde. Pero bueno, lo que hemos pasado para a lo mejor probar nuestra fe, si acaso permanecemos fieles al Señor, no sabemos, pero también la prueba de la fe en este tiempo que vivimos. Pero gracias al Señor que tenemos estos medios para podernos reunir, poder alabar al Señor, poder escuchar su palabra, poder compartir el uno al otro, vernos aunque sea por una pantalla el uno al otro. Pero lo importante es que el Espíritu Santo de Dios esté en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Su palabra dice que donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en el medio. Por lo tanto, en su casa está usted, está alguien más, y si está solita, solito también, el Señor está a su lado. Lo importante es que nos pongamos en comunión, adoremos al Señor en este día con un espíritu de agradecimiento, con un espíritu de amor hacia Él, para escuchar su voz, su palabra, también para que haga vida en nuestros corazones. Por lo tanto, le invito a que oremos a Dios para que nos pongamos en comunión y sea su Espíritu Santo tomando posesión de nuestras vidas y de este servicio de principio a fin, que nos enseñe el Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque por estos medios podemos reunirnos como hermanos, pero por medio del Espíritu podemos reunirnos contigo para adorar y bendecir tu nombre y darte infinitas gracias por todas tus misericordias y a la vez rogarte humildemente por amor, que nos perdone, que nos ponga en comunión el uno con el otro y especialmente con tu Santo Espíritu. Seas tú tomando posesión de este servicio en esta mañana, de principio a fin. Nos hable y nos enseñe por medio de tu palabra. Toma el instrumento, Señor, este vasito de barro, para que pueda ser usado para la gloria de tu nombre. Pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos toda honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenga la bondad de abrir su Biblia o su Nuevo Testamento en 2 Corintios capítulo 6. En el capítulo 6, donde hemos estado este último tiempo estudiando la palabra del Señor. Texto por texto. 2 Corintios capítulo 6. Y esta vez los versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. Y el texto se encuentra en Efesios 5, versículo 11. Efesios 5, versículo 11. Puedes buscarle. Siempre es bueno tener un papelito ahí, porque como vamos avanzando y siempre todas las escuelas dominicales vamos cerquita en el mismo libro, por lo tanto siempre es bueno tener un separador ahí. Bien, si la he encontrado, le vamos a lectura la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Amén, Señor. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Lleva por mensaje andar y vivir en comunión con Cristo. Lo más importante, nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo llegó a nuestras vidas y hoy día pertenecemos al reino celestial. De que el día que nosotros recibimos al Señor,
fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos regenerados por su poder, nos constituimos como hijos de Dios y hoy día pertenecemos al reino celestial. Estamos en este mundo, vivimos en este mundo de pasajeros solamente, porque nuestra ciudadanía, nuestra herencia está en el reino de los cielos. Así que por lo tanto, qué importante es que nosotros tenemos que andar en comunión con Cristo, vivir y andar en comunión con Cristo. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si dice la palabra de Dios, lo dice Dios. Por lo tanto, es el consejo, es la enseñanza que nosotros tenemos que poner en práctica. Porque a veces el corazón se endurece y no quiere entender y no, que yo quiero, por eso a veces el sufrimiento, a veces por eso viene el dolor, por eso viene la desesperación y la angustia y las cosas terminan mal. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nada que ver. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco. Llega la luz y desaparecen las tinieblas. Bien. En el nombre del Señor, yo le ruego al Señor que me revista de su gracia bendita. Y a usted también para recibir la palabra. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo le había pedido a los hermanos de los Corintios que tuvieran un corazón abierto y tuvieran un afecto por él, que pudieran recibir la palabra con cariño, con amor, recibir a su hermano, lo que el Señor, por misericordia, le entrega para que pueda crecer la vida espiritual. Hoy, en estos tiempos, el Señor, por su misericordia en nuestra iglesia, me ha llamado a mí, y qué importante que usted tenga un corazón abierto, con un afecto, para escuchar la palabra siempre, y no pensar y decir porque un mensaje, a lo mejor me lo están diciendo a mí, es que a lo mejor es... No. Le vuelvo a decir, como en muchas oportunidades lo he dicho, no damos mensajes particulares, entregamos el mensaje que el Señor nos da. Si algo le toca, por algo le descubre, es el Señor el que le está descubriendo. No, nosotros a lo mejor no tenemos idea, pero Dios conoce el corazón, y como conoce el corazón, el Señor quiere hablar y quiere enseñarle. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama a usted, y Dios no quiere que usted se pierda, no quiere que usted sufra. ¿Qué padre, qué madre quiere que sus hijos sufran? Por naturaleza no va a querer que sufra. Por el contrario, tratar de protegerle, de enseñarle, de corregirle, ayudarlo y levantarlo. Por lo tanto, en la palabra del Señor, también el Señor nos enseña a nosotros que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, el apóstol le explica una forma de hacer esto, es separarse de toda clase de pecado e injusticia, porque no tienen nada que ver estas cosas con las cosas espirituales. Es indudable que cuando está escribiendo esta carta está pensando en parte de los falsos maestros, aquellos falsos instrumentos que habían invadido la asamblea o la iglesia, como quiera decirle, en Corintios. Siempre nos falta que tiene que tener cuidado usted, que al lado del oído, alguien puede ponerse a hablar. A lo mejor hay instrumentos en las manos del enemigo y lo único que quiere es dañar su vida espiritual. Usted no puede comerse todos los alimentos, ni puede escuchar todas las voces. Tiene que tener claro a quién escucha usted. Si usted no escucha con claridad a su pastor, a su predicador, de cierto que no va a recibir la palabra y va a empezar a mirar así medio raro, y a lo mejor por haber escuchado, o por haberse juntado, o por haber compartido, o haber permitido que el enemigo de su alma, estos maestros que a veces llegan igual que parecieran como fueran del Señor, pero lo que único que hace es dañar lo que es la obra de Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado y no podemos escucharlo. Menos con los incrédulos. La mención del yugo
desigual que está usando el apóstol Pablo es una reminiscencia. Reminiscencia significa el recuerdo de algo. Y esta reminiscencia está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, en que el Señor le había enseñado a su pueblo y que está en pie hasta el día de hoy. No ararás con buey y con asno juntos. No puede, con buey y asno. Primero, el buey era un animal limpio y el asno impuro. Por lo tanto, su paso y su tirón son completamente desiguales. No hay el mismo paso uno que en el otro. Por eso que ponía este ejemplo. Y cuando el Señor le habla al pueblo y le conversa que no puede unirse en estas condiciones con el mundo, con aquellos idólatras, con aquellos que son incrédulos, con aquellos que no creen en el Señor y al contrario, lo único que quieren hacer daño a lo que es la obra de Dios. Ahora en los tiempos que vivimos hoy, no es lo mismo que aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia a los corintios, porque era una persecución tenaz, tremenda, terrible. No nos olvidemos que los corintios donde estaban habían la idolatría, habían otras adoraciones que se hacían, y por lo tanto alguien que llegara a hablar de un Dios que no se veía era un escándalo, y a lo mejor era un daño, tratar de dañarlo, perjudicarlo. Y por lo tanto la idolatría que habían, los incenciarios, las ofrendas, las cosas que hacían los dioses eran tremendas y terribles. Por eso que el Señor le ordena a su pueblo de Israel que no debería reunirse con los incrédulos, porque es un paso desigual. No podía los que lo adoran los dioses paganos. No nos olvidemos que habían dioses paganos en aquel tiempo. Y por lo tanto aquellos pueblos ofrecían sacrificios de niños, ofrecían sacrificios, tantas cosas, y por lo tanto eran incrédulos, no creían en lo que de Dios, y por lo tanto no debían de unirse con ellos. Los tiempos van cambiando, pero hay situaciones que también se empiezan a vivir todavía parecidas. Por lo tanto, el Señor hoy día nos enseña a nosotros que hay un contraste tremendo, y debemos de tener mucho cuidado nosotros con esto, porque el paso del incrédulo con el paso del creyente, el vocabulario, la vida, la costumbre del incrédulo y del creyente es completamente diferente. El contraste, cuando los creyentes son enyugados con el Señor Jesús, es completamente diferente cuando está enyugado con los incrédulos. Primero, cuando nosotros descubrimos y entendemos el yugo de Cristo es diferente al yugo del mundo. Mire lo que dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es lo mismo. El yugo del Señor es otra cosa que el yugo del mundo. Por eso que no podemos unirnos en yugos desiguales. Nosotros tenemos que entender que lo de Dios no es lo mismo que lo del mundo. Estos versículos de 2 Corintios es uno de los pasajes clave en toda la palabra de Dios acerca de la cuestión de la separación entre uno y otro, entre el mundo, el apartamiento del mal, de las costumbres, de las formas, porque los cristianos, lo dijo Dios, tenemos una forma de vida diferente a los demás. Es una clara instrucción de que el creyente en Cristo se debe separar del incrédulo, de la iniquidad, de las tinieblas. Se tiene que separar de los ídolos, porque no puede estar adorando ídolos, ni andar en la oscuridad, ni andar en lo malo. La vida es diferente. Para los hijos de Dios vivimos a la luz. Hay cosas que son incompatibles por naturaleza y no se pueden asociar
provechosamente. No puede haber ventaja. Es imposible que la pureza cristiana y la inmoralidad pagana formen juntas una yunta. Es imposible. No se puede una cosa con la otra. Si andan juntos, uno arrastrará al otro. Y el resultado será malo. De cierto que será malo. El vocablo castellano, cuando habla de cónyuge, significa precisamente compartir el mismo yugo con otra persona, como es en el caso del matrimonio, pues se llama cónyuge. Y de ahí la exhortación del apóstol Pablo, que como matrimonio, como unión, tiene que haber diferencia entre uno y otro. Hermanas y hermanos, hermanos jóvenes, señorita, no es que lo diga yo, sino que la palabra del Señor nos enseña. Porque habrá alguien que a lo mejor no le va a gustar, pero el Señor quiere librarle del dolor, del desastre, quiere librarle del mal. Una persona cristiana no debe contraer matrimonio con un inconverso, porque de cierto van a tener discusiones, incluso malos tratos, por su fe y su servicio. ¿Qué te ya canuteando? ¿Qué para allá? ¿Qué vos? ¿Qué esto? ¿Qué este otro? ¿Y qué esto? ¿Qué claro? ¿Qué tu Dios? ¿Qué a dónde? Ya te doy, no tu Dios. O sea, van a ir los tratos, van a ser tremendos. Pero sin embargo, por eso que es aconsejable que busque de su propia fe, que le pida al Señor que prepare una esposa o un esposo, una compañera o compañero, pero que sea su propia fe, para que no tenga que estar sufriendo. Tenga cuidado porque a veces buscan de otras religiones, otras cosas, y es peor el sufrimiento. Por eso, hermana y hermano, tenga misericordia el Señor y nos ayude. Pero sin embargo, mire que si una persona creyente ya está casada con una persona no creyente, ya está casada, este pasaje no justifica la separación y el divorcio. No está diciendo por eso que se divorcie y se separe. La voluntad de Dios en tal caso es que se mantenga la relación matrimonial con vista a la posible salvación de la parte inconversa. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 16. Si ya está casado, ya está casada, no se separe. Y a lo demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ya estando en el camino, ya el Señor puede tomar los medios y llamar y cambiar a uno, cambiar a la otra, porque se cumple la promesa que se cree tú y será salvo tú y toda tu casa. Pero la palabra del Señor está hablando de cuando nosotros comenzamos, cuando nosotros iniciamos, tenemos que tener suficiente cuidado, porque después viene dónde me caso, qué es lo que hago, qué para allá, qué para acá, es un gran conflicto. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña que en eso también tenemos que tener cuidado. Tener cuidado y pedirle al Señor la claridad, pedirle al Señor la luz y sea librar de los dolores, sea librar de las cosas difíciles después. Además de lo anterior de esto que les explico, también en la aplicación a los negocios. También en los negocios hay que tener cuidado. Un cristiano, una cristiana no debería participar en personal como socio o en los negocios turbios. No debe tener negocios que no corresponden. No poner un negocio donde hay vicios. No poner eso a tener una botillería o a hacer lo que no corresponde.
y vendiendo lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Y con esto quiero contarles, más de alguna vez lo hice, y quiero contarles una experiencia que me tocó conocer. Desde niño yo conocí a un hermano que caminaba en la clase Celada. Él vivía en la calle Embajador Quintana con Celada. Y tenía una botillería. Y en la botillería, en aquellos tiempos, pasaba mucho la gente a tomarse un traguito, escondidito medio de atrás, se tomaban un vaso. Y vendía alcohol, vendía alcohol y vendía alcohol. Y el hermano tomaba su guitarra, después seguía la predicación, mientras quedaba la señora, quedaban los demás vendiendo alcohol allá. Y los curaditos en ese tiempo, viera usted, no saca nada con ir a predicar y a cantar y tanto, cuando en realidad estaba haciendo negocios que no correspondían. Pero llegó el tiempo en que cayó enfermo. Y estando al lado del negocio tenía su dormitorio, su pieza, me recuerdo muy claramente. Y este hermano llegó un momento en que ya tenía que partir del escenario de esta tierra. Y no podía partir, no podía dormir. Porque en el día siempre estaba gritando y decir, por favor, terminen, callen esas botellas, porque sonaban las botellas donde venían el trago, donde vendían el mar, y ese sonido lo tenía en su oído, y en su oído, y en su oído, no puedo descansar, no puedo dormir, no puedo nada, y me tengo aflicción, tengo dolor, por favor, callen esas botellas, callen esas botellas. Y gritaba, callen esas botellas, porque yo me acuerdo muy claramente, y me acuerdo hasta el apellido del hermano. Muy claro, hasta su rostro como era. Fue un sufrimiento tremendo y terrible. Que los últimos días tuvieron que cerrar negocios, tuvieron que cerrar todo. Y ahí partió el hermano y se fue en medio de una desesperación y una angustia. ¿Y por qué se lo digo? Porque tuve con mis padres, fuimos a visitarlo y a orar al Señor, yo siendo un niño, y orábamos al Señor y mis padres decían, Señor, ten misericordia. Pero seguía gritando, callen esas botellas, y fue resultado de tener un negocio de lo que no correspondían. Por eso, hermana y hermano, tenga cuidado usted. Esto se aplica de forma clara también a las sociedades secretas o fraternidades que están haciendo sociedad y cosas que no corresponden por detrás. ¿Cómo puede alguien que es fiel a Cristo andar de manera consecuente en asociación allí donde el nombre del Señor Jesús no es bien acogido y va contra los principios cristianos? ¿Cómo puede hacer? No, es que a lo mejor, ¿cómo puede hacerlo? No corresponde. Es que yo de forma, ¿y dónde está su fe? En pedirle al Señor si llegó y estaba en esas condiciones de cambiar sus negocios, cambiar sus cosas y terminar con aquellas cosas. ¿Dónde está su fe? Pedirle al Señor, yo quiero un trabajo nuevo, quiero algo nuevo, Señor, y no quiero esto, se termina porque no puedo tener comunión con las cosas del mundo ni con las cosas de los vicios. Un cristiano debería mantener contacto con un inconverso haciendo un esfuerzo por ganarlo para Cristo. Esa es otra cosa. Yo converso, me junto con él, hablo con él, pero que le hablo del Señor para ganarlo para Cristo. Pero nunca participar de sus placeres pecaminosos, ni en ninguna de sus actividades inapropiadas. No corresponden. Un cristiano, una cristiana no le corresponde. No puede hacerlo. Por eso que dice, ¿qué tiene que ver el bien con el mal? Hay relaciones de la vida que nosotros tenemos que tener cuidado con qué nos relacionamos, con qué compartimos. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Son completamente diferentes.
La justicia describe la esfera de la conducta moral, pero la injusticia es con el mal. ¿Qué tiene que ver la luz y las tinieblas? Una cosa con la otra. La luz tiene que ver con el conocimiento de las cosas de Dios, pero las tinieblas en las cosas del mal, en las cosas que no corresponden. Por eso, mi hermana y mi hermano, qué importante es poner atención a la palabra de Dios y ponerla en práctica. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Nada que ver. Entonces vosotros tenéis que tener el cuidado en vuestros comportamientos, en vuestros pasos, en vuestras costumbres, con quién participáis y las cosas que hacéis. Amén. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Absoluto. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En absoluto. Cristo y Belial tiene que ver con el ámbito de autoridad. En otras palabras, la persona o la cosa en quien uno reconoce como el amo de su vida. Si el amo de mi vida es Cristo, yo amo a Cristo, tengo que estar con Cristo y andar con Cristo porque Él es mi autoridad. Pero si es Belial, es otra cosa. Entonces anda en Belial, anda en las cosas del mundo. Belial significa indignidad, maldad. ¿Cómo andar en la maldad? ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? Pero aquí también tenemos un nombre del malo. ¿Puede haber jamás paz entre Cristo y Satanás? Claro que no. Tampoco puede haber comunión entre un creyente y un incrédulo. No puede haber comunión. Intentarlo es cometer traición contra el Señor. O anda con el Señor o anda con Belial. ¿Ama al Señor? ¿Él es su Señor o no es su Señor? Creyente e incrédulo tiene que ver con el ámbito de la fe. O tiene fe o cree en Dios o no cree en Dios. Porque se va a transformar en un dolor. Por lo tanto, tiene que saber escoger antes. Es diferente que usted se encuentre con las personas, pero usted no participa de las cosas del mal. Pero cuando estamos hablando del yugo, cuando estamos hablando de la unión, como habla la palabra, en la que nosotros tenemos que entender con quién nos podemos enyugar. Enyúgate con Cristo, hermanita, hermanito. Pídale al Señor, que el Señor le dé la luz, que le dé la gracia, para poder dar pasos seguros y firmes, porque después se transformará en lástima, en dolor, en angustia, en desesperación. ¿Qué más, Señor? El santuario de Dios y los ídolos comprenden toda la cuestión del culto. ¿Podrá rendirle culto al Señor, usted nuestro Dios que lo conoce, y rendirle culto al que no corresponde? ¿A los espíritus? ¿A los demonios? ¿A las cosas que no corresponden? ¿Podrá rendirle culto usted al Señor? Es que yo no sé. ¿Usted cree que para allí y todo lo echamos dentro de la bolsa? No. La justicia y la injusticia no pueden tener comunión. Son opuestas morales, completamente opuestas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. El culto también no tiene nada que ver una cosa con la otra. O adora o bendice al Señor o no. Hasta en eso somos delicados, porque hasta los utensilios que usamos para el culto de la obra del Señor son consagrados para Él y no para hacer fiesta ni para otras cosas que no corresponden, por muy buenas que sean, pero están consagrados para Dios. Y lo que es consagrado para Dios es de Él. Por lo tanto, el Señor nos guarde y nos ayude para poder entender que lo que tiene que ver con el culto no tiene nada que ver con lo demás.
Pero también a la vez en el culto no puede rendir culto a otras cosas. No es que tengo este angelito, no es que tengo este otro allá. ¿Quién le dijo adora a los ángeles o adora al Dios de la gloria? El Señor le ayude y le guarde. Tampoco la luz puede tener comunión con las tinieblas. No hay comunión. Cuando la luz entra en una estancia o en algún lugar, las tinieblas se desvanecen. Ambas no pueden existir a la vez. O la luz o las tinieblas. En las tinieblas, usted entra en una casa o una pieza, en tinieblas, en oscuridad, puede encontrar cualquier cosa. Incluso si está mucho tiempo y prende la luz, hasta telas de araña, las arañas arrancan, ratones arrancan, de todo lo que pueden esconderse en las tinieblas. Cuando llega la luz, llega la limpieza, llega la visión, llega todo. Y esa es la luz que nosotros tenemos que vivir, es la luz de Cristo. Y si nosotros conocemos al Señor, nosotros conocemos a Cristo el Señor, tenemos que andar en la luz y no en las tinieblas. No es que un poquito nomás que haya, no, Señor, no. No tiene ninguna cosa, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. No, si así, poquito, no. Usted ha visto cuando se hace el pan, ¿verdad? El pan se prepara muy bien, la masa, todo, y se le pone un poquito de levadura y se tapa. Un rato se deja tapadito ahí. Vaya a ver a los 20 minutos usted, ¿qué pasa? Cuando usted lo hizo estaba así chiquitito y cuando está a los 20 minutos está hacia arriba alzado. Sáquele levadura después al pan. No se la puede sacar. Así también sucede. Por eso que un poco de levadura puede leudar toda la masa. Un poco del mundo, un poco del mal, un poco de las tinieblas puede dañar su vida y puede dañar su corazón. Hermanas y hermanos, el Señor nos ha llamado a comunión con Él, a amarle a Él, a servirle a Él con todo nuestro corazón, pero tenemos que vivir separados de las cosas que no corresponden, de las cosas que al Señor no le son agradables. Esta es la enseñanza que tenemos en esta escuela dominical. Gracias al Señor por ella, porque nos hace bien a nuestras vidas. Estamos en este mundo, pero no somos de Él. Hoy día somos cristianos, hijos de Dios. Andamos en las tinieblas y un día andamos en la luz. Por eso que no podemos volver a las tinieblas, porque aquellas cosas solamente traen angustia, desesperación y mal, y mucho riesgo también. Bien, que el Señor bendiga este consejo en cada corazón. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por lo que Él nos ha enseñado por su palabra. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana por la enseñanza de tu palabra que nos entrega. Grábala en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos vivir apartados del mal y podamos vivir haciendo el bien y vivir en el bien. Podamos vivir en la luz y no en las tinieblas. Que tu gracia bendita siempre nos guíe. Líbrala de la tentación, del peligro del mal y de las tinieblas de este mundo. Pedimos tu dirección, tu luz y tu gracia, que afirme nuestras mentes, nuestros corazones y afirme nuestros pies para que nada ni nadie nos aparte de ti y podamos permanecer siempre en tu gracia y en tu luz. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanas y hermanos, tenga la bondad de tomar nota si quiere para que veamos las referencias bíblicas de los versículos bíblicos que hemos estudiado en esta mañana, que el Señor nos ha entregado. Todo tiene bíblicamente la palabra, la concordancia. Por eso que las referencias bíblicas es buena leerlas también. Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3. Deuteronomio 20, 10. Deuteronomio 20, 10. San Mateo 11, 29 y 30.
San Mateo 11, 29 y 30. 1 Corintios 5, 9. 1 Corintios 5, 9. 1 Corintios 7, versículos 12 y 16. 1 Corintios 7, versículos 12 y 16. 1 Samuel 5, versículos 2 y 3. 1 Samuel 5, versículos 2 y 3. Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. Efesios 5, 7, que es el texto. Efesios 5, 7. No seáis pues partícipe con ellos. No participe de lo que no le corresponde. Más claro. Efesios 5, 7 y 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla de su vida. Efesios 5, 7 y 11. Primera de Juan 1, 6. Primera de Juan 1, 6. Mire lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ayúdanos, Señor. Y 1 Corintios 10, 21. 1 Corintios 10, 21. Para el Señor que vive sea la honra, sea el honor, sea la gloria. Mire lo que dice el último versículo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tenemos que saber en qué participamos. Que el Señor bendiga el consejo de su palabra en cada corazón. Bien, mis hermanas y hermanos, vamos a orar ahora. Vamos a pedir al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. No nos cansemos de orar para que el Señor sane nuestra nación, sane a su pueblo, a sus hijos, hermanitos que por otras situaciones están delicaditas, para que el Señor les sane por misericordia. Así también provea cada necesidad de cada uno de sus hijos. Dios es fiel, Él permanece fiel y es nuestro Dios, nos amparará, nos guardará y nos sacará adelante. Oremos al Señor y pidamos al Señor su bendición, como también que el Señor sane a los enfermos. Amén. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, y toda dolencia, toda enfermedad, todo mal sea reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanas y hermanos que están en el hogar o en alguna clínica, en algún hospital, que tu gracia alcance sobre ellos y reciban salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, también a la vez ungimos nuestra nación y el mundo entero para que este COVID sea terminado, sea retirado y sea vencido. Reprende, Señor, este mal de mi país y del mundo entero. Señor, por la fe también ungimos a nuestro prójimo, que también está sufriendo de esta situación. En el nombre del Señor Jesucristo, sean sanados los enfermos. Dale gracia y sabiduría a aquellos que trabajan en la salud, en la calle, en cualquier lugar, Señor, que están expuestos. Guarda, protege, ampara y reprende todo mal en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora te damos gracias, Señor, porque hemos realizado esta escuela dominical y especialmente por el consejo de tu palabra. Ayúdanos para ponerla en práctica, Señor. Quizá a alguien no le gustará, pero Señor, es tu palabra la que hace bien en beneficio de nuestras propias vidas, porque nos librarás del mal y del dolor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestra nación, que vivamos quieta y reposadamente, que haya paz y tranquilidad, nos libre de terremotos, de pestilencias, de dolores, de desastres, de persecuciones y de cualquier mal. Dale memoria y sabiduría a nuestros estudiantes para que a todos les vaya bien, que haya trabajo abundante en medio de tu pueblo. Protégenos, guárdanos y bendícenos grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le acompañe y multiplique también lo que usted ha ofrendado para el Señor, para la mantención de la obra del Señor. Y nos veremos en esta tarde. Una ayuda del Señor, un abrazo para todos. Amén.